Buenas tardes, mi nombre es Axel Altamiranda y estoy presentando el portafolio número 3 de análisis matemático con el tema de derivadas. Estos son los temas que vamos a abarcar. Cuando estudiamos funciones, pudimos representar las razones de cambio, las reglas de asignación como curvas, y al estudiar límites vimos el problema de cómo encontrar la pendiente de una recta tangente a una curva. En aplicaciones prácticas, esta pendiente de la recta tangente puede ser interpretada como una razón de cambio instantáneo. Para el comportamiento de las funciones y el comportamiento de la derivada en cada punto de esas funciones, podemos apreciar que los valores de la pendiente son positivos cuando la función es creciente y negativos cuando la función es decreciente. A su vez, los valores de la derivada son más altos cuando la recta es más tendiente a ser vertical, y va disminuyendo el valor de la derivada cuando la recta se va haciendo más horizontal, hasta llegar a ser 0 en los puntos donde la función pasa de creciente a decreciente o viceversa. Estos puntos son conocidos como máximos y mínimos. Sin embargo, hay casos donde la derivada no está definida, y es cuando hay picos, rectas tangentes verticales, oscilaciones infinitas o discontinuidades en la función. En esos puntos se dice que no existe derivada. Generalmente se da cuando los límites laterales del punto estudiado son diferentes. Maximizar el rendimiento de algún recurso o ganancia. Para analizar funciones mediante derivadas, es necesario saber resolver ecuaciones, inecuaciones, encontrar el dominio de una función y el dominio de la derivada, y encontrar la derivada y simplificarla. Para hallar los puntos críticos, es necesario reconocer que existen dos tipos, críticos tipo 1 y tipo 2. Para hallarlos se sigue el siguiente procedimiento: se encuentra el dominio de la función, se encuentra la derivada de esa función y finalmente se discrimina los puntos críticos tipo 1 y tipo 2. Los puntos críticos tipo 1 se encuentran cuando el valor de la derivada es 0, o sea, una vez hallada la derivada hay que igualarla a 0 y encontrar los valores donde la función alcanza ese 0. Y los puntos críticos tipo 2 surgen de comparar el dominio de la función original con el dominio de la función derivada. Si algún punto está en el dominio de la función y no en el de la derivada, sabemos que ese es un punto crítico tipo 2. Como se puede ver en la gráfica, existen intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Estos se pueden encontrar al encontrar los puntos críticos y evaluar el comportamiento de la función a izquierda y derecha de esos puntos críticos. Para eso, dividimos la recta de los números reales utilizando los puntos críticos como puntos de referencia y evaluamos la derivada a izquierda y derecha de cada uno de esos puntos críticos, o sea, en los intervalos. Si hay un cambio de signo, por ejemplo, la primera derivada pasa de ser positiva a negativa, ahí estaríamos en presencia de un mínimo. Si en cambio la primera derivada cambia de signo de positivo a negativo, estaríamos en presencia de un máximo local o relativo. No se produce cambio de signo, es decir, si la primera derivada es positiva y después del punto crítico sigue siendo positiva, ahí no estamos en presencia de un máximo ni de un mínimo. Existen otros tipos de notables llamados puntos de inflexión.
Para eso utilizamos el criterio de la segunda derivada, o sea, hallamos la primera derivada, luego la segunda y sus respectivos dominios para poder encontrar los puntos críticos y los puntos de discontinuidad que estamos. En esta gráfica se puede ver como los puntos de inflexión son puntos donde la curvatura de la gráfica cambia de ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para encontrar los puntos de inflexión se sigue un procedimiento parecido al anterior de la primera derivada, pero esta vez se evalúa la segunda derivada en los intervalos a izquierda y derecha de los puntos críticos que queremos evaluar. Si existe cambio de signo, quiere decir que es un punto de inflexión. O cuando nos hallamos en suma o resta de funciones, se pueden derivar las funciones por separado. Y cuando se encuentran multiplicando o dividiendo, se puede aplicar la regla del cociente o la regla del producto. En la regla del producto se deriva primero la primera función por la segunda sin derivar, y a eso se le suma la primera derivada por la segunda, la primera sin derivar por la segunda derivada. En la regla del cociente se deriva f de x por g de x menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo sobre la segunda derivada elevada al cuadrado. En el caso de funciones compuestas, se aplica la regla de la cadena, en la cual se va derivando sucesivamente una función y se la multiplica por la derivada de la segunda y la tercera y así sucesivamente de función por derivada. En el caso de funciones exponenciales o logarítmicas, la derivada de un número e elevado a la x es e elevado a la x. En el caso de un número base a elevado a la x es el logaritmo de a por a a la x. Y en el caso del logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 sobre x. Y en el caso de un logaritmo en base a, la derivada es 1 sobre x por el logaritmo neperiano de a. Para las 6 funciones trigonométricas básicas también existen las derivadas. Así la derivada del seno de x es coseno de x, la del coseno es menos seno y la de la tangente es secante cuadrado. Y también vemos la de la secante, la cosecante, la cotangente, el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. También existen las reglas de derivación para los senos hiperbólicos, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica, como se muestra en la figura. Cuando nos encontramos con indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se aplica la regla del L'Hopital, en la cual si hay un cociente de funciones, se puede derivar arriba y abajo las funciones en forma separada, hasta que se... Cuando se nos presentan otro tipo de indeterminaciones, además de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en la cual aplicamos la regla del L'Hopital, se nos pueden presentar indeterminaciones del tipo infinito menos infinito, en las cuales podemos utilizar identidades trigonométricas o expresar las funciones como fracción, como operaciones de fracciones y resolver, evitar la indeterminación. De indeterminaciones 0 por infinito, podemos reinterpretar el cociente de funciones como un producto de funciones, y en el caso de indeterminaciones de 1 elevado al infinito, 0 elevado a la 0 o infinito elevado a la 0, podemos aplicar logaritmo neperiano a ambos términos y por propiedades de logaritmos encontrar el valor de L. Así podríamos obtener el valor K e interpretarlo como un exponente, donde la solución sería L igual E a la K.
Finalmente, otra de las aplicaciones de las derivadas son en ecuaciones diferenciales. En general, las ecuaciones diferenciales se utilizan cuando se obtienen datos de la realidad y no se conoce a priori el valor de la ecuación que los rige. En general, en aplicaciones existen cambios y se desea predecir el comportamiento futuro en base a las mediciones obtenidas. Sí, se modela con ecuaciones diferenciales, y una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas. Y así se pueden hacer aproximaciones a través de métodos numéricos o gráficos. Muchas gracias por su atención.